de la naturaleza de Dios y sus atributos. Y yo quiero invitarle que leamos lo que la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 11, los versículos 33 al 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Y yo voy a estar leyendo estos versículos en la Biblia Nueva Versión Internacional, la famosa NBI. Los que les gusta tener la NBI, hay otros que tienen la Nueva Traducción Viviente, otros tienen la Reina Valera, otros tienen la Reina Valera Contemporánea, otros tienen Dios habla hoy. Bueno, ese centenar de versiones de la Biblia que nos permiten, con una bendición tan grande, de poder acercarnos a las Escrituras e interpretarlas o entenderlas de la mejor manera posible. De eso se tratan las traducciones. Valga decirlo, que no es que existan muchas Biblias, no es que existan muchas Biblias. La palabra de Dios es una, sino que hay diferentes versiones, diferentes lenguajes en los que se escribe la Biblia, unos más claros, otros más dados al español, al castellano de España, ¿sí? Allí, entonces, por eso encontramos esas diferencias. Y lo que buscan las versiones es poner la Biblia en un lenguaje que todos podamos entenderla, que todos podamos interpretarla. Por ejemplo, hay una versión que es espectacular, se llama Palabra de Dios para Todos. ¿Sí? Palabra de Dios para Todos, la PDT. ¿Sí? Hay otra versión muy linda que también usa un lenguaje muy especial, es la famosa Biblia de Israel, la famosa Pechita se llama, y es una Biblia poderosísima. Si usted la puede encontrar también, es una versión linda donde te presentan un lenguaje muy clásico, muy dado a nosotros y que lo podemos entender en un lenguaje muy especial. Romanos 11, el apóstol Pablo habla a los romanos y expresa lo siguiente: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescriptibles o indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Yo quiero pedirle que leamos todos juntos el versículo 36, si lo tenemos allí. Porque todas las cosas proceden de ¿quién? De él y existen por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Señor, al estar delante de tu presencia, reverenciamos tu nombre. Señor, y con temor y temblor, Señor, entramos a tratar un tema, Señor amado, que no hay palabras humanas, no hay oración que pueda describir tu naturaleza. Eres inmensamente grande, eres poderoso, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué palabra de hombres puede describirte a ti, oh Dios? Ninguna. Pero tú, Señor, en tu infinita gracia y bondad, has querido que los seres humanos conozcamos algo de ti. Y tú te has dado a conocer a través de tu palabra. Y Señor, así como la naturaleza, Señor, expresa y deja ver la grandeza de tu poder, también tu palabra, a través de la manifestación de tu gloria y tu majestad, nos permite conocer que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Padre, permítenos en esta noche con toda humildad y sencillez abordar este tema, Señor, y que toda tu iglesia, todos los que estamos aquí, Señor, desde el más chico hasta el más adulto, pueda ser impartido, pueda ser reconfortado y todos podamos entender a cabalidad, Señor, las profundidades de tu sabiduría y de tu conocimiento. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, ¿verdad?
Qué profundo. Cuando apenas inicié, y creo que todavía en nuestras congregaciones y en los cultos dominicales, en las escuelas dominicales, con los niños todavía se canta aquel coro. Hay unos que le llaman corito, pero eso no es un corito, es un coro, es un cántico especial. Y habla del amor de Dios, y hablando de la grandeza del Señor, y dice que el amor de Dios es maravilloso. No sé cuántos cantaron en su vida cristiana ese coro, ¿no? El amor, ahí con palmas y pandereta. No habían pianos, no habían guitarras, no habían baterías, eran con palmas y pandereta, a lo pentecostal, a romper pandereta. Las manos quedaban rojas, hermano, de aplaudir. El amor de Dios es maravilloso. Y dice que es tan grande que es tan alto que no puedo ir arriba de él. Es tan profundo que no puedo ir abajo de él. Es tan ancho que no puedo ir afuera de él. Y termina diciendo, tan grande es el amor de Dios. Y de ese tamaño es Dios mismo. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, oh profundidad de las riquezas y del conocimiento de Dios. Son indescifrables sus juicios, impenetrables sus caminos. Profundo es Dios. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido a él, para él, quién ha sido su consejero? ¿Quién se ha sentado a la diestra del Señor para hablarle al oído? ¿Quién? Él es Dios grande. Leía en esta semana un artículo de los hombres, según el artículo, los hombres más capacitados y preparados que hay en nuestra nación fueron escogidos como los consejeros del nuevo presidente, los hombres que le hablarán al oído cada vez que haya una decisión de esas contundentes que tomar, de esas decisiones que son determinantes en un país. Y entonces él escogió su equipo de consejeros, serán los hombres que le hablarán al oído. Aquí está preguntándonos el escritor sagrado, ¿quién ha sido su consejero? ¿Quién ha sido el consejero de Dios? Él no necesita porque Él es Dios grande. Él sabe todo, todo lo que hace lo hace perfecto. ¿Quién le ha dado a Él primero? ¿Quién le dio primero a Dios para que ahora Dios tenga que pagarle o retribuirle? Y entonces termina diciendo, porque todas las cosas, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, todas las cosas proceden de Él y existen por Él y son para Él. Wow. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, todo el imperio. Él es Dios inescrutable. Yo quisiera en esta noche enfatizar un principio con el que quisiera en esta noche comenzar este mensaje. Y tiene que ver con que todos nosotros necesitamos tener claro que la base y el fundamento de nuestra adoración, y yo quiero que usted tome esta premisa en su corazón, mi querido hermano, la base y fundamento de nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro servicio y nuestra consagración es el conocimiento que tengamos de Dios. Lo voy a volver a repetir. La base y fundamento de nuestra adoración, la base y fundamento de nuestra alabanza,
la base y fundamento de nuestro servicio, la base y fundamento de nuestra consagración, parte del conocimiento que tengamos de Dios. El Señor Jesús en Mateo capítulo 22, en el versículo 33, si no estoy mal, Él habla y dice: ustedes cometen errores porque ignoran las Escrituras y erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No se puede adorar a un Dios que no se conoce. No se puede alabar a un Dios que no se conoce. No se puede servir efectivamente a un Dios que no se conoce. No se puede uno consagrar a un Dios al cual uno no conoce. Y yo creo que el gran despropósito en el que la iglesia ha caído y la manera como hemos errado y no estamos dando al blanco es porque hay una profunda ignorancia en cuanto al conocimiento de Dios. No conocemos a Dios. No conocemos a Dios. Y cuando yo no conozco a Dios, cualquier cosa me sirve. Cuando yo no conozco a Dios, alabo cualquier cosa. Cuando yo no conozco a Dios, adoro cualquier cosa. Cuando yo no conozco a Dios, mi servicio va a ser de cualquier manera. Y mucho menos me podré consagrar porque no sé quién es el Dios a quien yo sigo y a quien yo sirvo. Porque cuando tú conoces que tu Dios es santo, entonces tú vas a ser santo, así como aquel que te llamó es santo. ¿Por qué la gente no se consagra a Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué la gente no alaba a Dios? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué la gente no adora a Dios? Porque no conocen a Dios. No conocen. No tienen una experiencia, no han tenido un conocimiento profundo de Dios. Cuando tú conoces plenamente al Dios que te ha salvado, tú no cesas de alabarlo, tú no cesas de adorarlo, tú no cesas de bendecirlo. ¿Por qué? Porque tú sabes que es la única manera como que tú pudieras retribuir toda la grandeza de su poder. Y la iglesia necesita conocer a Dios para que la iglesia pueda adorar y exaltar el nombre del Señor. Bendecimos a Dios porque podemos tener en la iglesia instrumentos, cantores, hombres y mujeres que con su talento quieren servir al Señor. Pero vaya a mirar qué pelea la que hay en los tiempos de adoración y alabanza. La gente no sabe qué cosa es alabar a Dios. La gente no sabe qué cosa es adorar a Dios. Y yo te voy a decir, no te esforces por hacerlo si tú no conoces a Dios, porque va a ser vano lo que vas a hacer. Te vas a cansar, te vas a fatigar. Esto te va a parecer aburridor, esto te va a parecer algo cansón. Tú vas a depender de que te digan desde acá: levanta las manos, arrodíllate, siéntate, párate, di algo, habla algo, muévete aquí. Porque cuando usted conoce a Dios, usted no depende de lo que hacen acá. Cuando usted conoce a Dios, usted sencillamente viene preparado, porque sabe que Él dijo que donde 2 o 3 se reunieran en su nombre, en medio de ellos Él estaría. Y tú sabes que Él está aquí, y tú sabes que Él está aquí, y tú lo adoras. Y tú no dependes de la música, tú no dependes de una guitarra, no dependes de un instrumento. Sencillamente tú lo adoras y lo exaltas, porque tu experiencia con Él te lleva a ser agradecido con Él. No lo puedes hacer si no conoces a Dios. Iglesia amada, el acercamiento al estudio de la naturaleza de Dios debe hacerse de una manera humilde y con mucha reverencia, porque no estamos hablando de cualquier personaje. No estamos hablando de un personaje más dentro de la historia de la humanidad. Estamos hablando del Dios que hizo todas las cosas por Él, en Él y para Él. Estamos hablando del Dios que ninguna expresión humana puede descifrar su belleza ni su grandeza. No hay poema que pueda describirlo a Él. No hay poema, no hay canción que pueda manifestar su hermosura, su grandeza y poder. No hay lenguaje humano que pueda describir
al Dios que usted y yo adoramos y exaltamos. No hay. Por más que podamos esforzarnos desde acá, por más que podamos usar el más grande y el más especial, el mejor léxico que podamos usar en relación a Dios, no hay cómo expresar, no hay, hermanos. Uno empieza a buscar palabras, uno comienza a buscar cuál es la palabra más apropiada para describirlo a Él. No existe. No existe palabra alguna. No existe. Por lo tanto, hablar de Dios nos debe llevar a tener reverencia ante Él. Nos debe llevar a asumir un tema como este con mucha humildad y con temor y reverencia delante del Dios eterno, pidiendo que nos ayude y que por lo menos podamos aproximarnos un poquito a lo que realmente es Él. Porque ¿quién puede definir la naturaleza y la esencia del Dios al cual la Biblia define como omnipotente e infinito? ¿Quién puede definir su naturaleza? ¿Quién puede definir su esencia? La Biblia lo describe como el omnipotente Dios. La Biblia lo describe como el Dios infinito. ¿Qué oración o qué párrafo de palabras humanas puede descifrar o definir su ser? Porque como dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11, versículos 33 y 34, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué profunda, qué profundos, hermano. Por eso es que jamás alguien puede decir, ya conozco a Dios. Nuestro conocimiento de Dios es algo interminable. Interminable. Nos podemos leer 50,000 veces la Biblia y todavía quedará recorrido por conocer a Dios, hermano. No. Oh, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Por eso es que nuestro clamor debe ser, Señor, queremos verte. Ven, Señor Jesús. Queremos saber quién eres tú realmente. Cuando Él se manifieste a nuestras vidas tal y como Él es. Su esplendor, su gloria, su santidad, su majestad. Yo ahora entiendo y digo con razón que en este cuerpo no lo podemos recibir eso. Ya tendremos que estar totalmente transformado en un cuerpo glorioso para poder disfrutar, porque es enorme. Y a mí me llama la atención esto. ¿Sabe por qué? Porque Moisés fue un poco más intrépido que nosotros, porque Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro, Señor, muéstrame tu rostro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Moisés, no, Moisés. Moisés, mirarás mis espaldas, porque no hay ser humano que me vea y viva. No hay ser humano que mire mi rostro y quede vivo. Ahora, esto no es para que se asuste y esto no es para que yo no voy a pedir que el Señor se revele a mi vida, porque qué tal que el Señor se revele y pum, me quede yo muerto. No, el Señor le dijo a Moisés, no, Moisés, tranquilo Moisés, ya va a llegar el momento en que usted me mirará cara a cara, porque ¿cuántos saben que vamos a estar delante de Él cara a cara? Vamos a estar allí face to face, ¿no? Cara a cara. Y lo tocaremos y lo contemplaremos y le diremos cuán hermoso es Él, cuán precioso es Él. Y más le vale que se vaya preparando desde aquí para que no le vaya a ser desconocida esa belleza, para que no le vaya a ser desconocida esa hermosura de la santidad del Señor. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice la Escritura, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden
contener cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y estas son las palabras de Salomón cuando acaba de construir el templo y lo consagran al Señor, y la gloria de Dios es palpable a los ojos de todos los que estaban en medio de la celebración. Salomón le dice: ni siquiera este templo con toda su majestad te puede contener, nada te puede contener, eres inmenso, eres grande. Por eso es tan errado pensar que Dios lo podemos concentrar en un lugar. Y por eso les decía hace unos mensajes atrás, les decía que por eso se está redefiniendo el concepto de la teología, porque anteriormente se hablaba de la teología como el estudio de Dios. Y cuando uno lee un versículo como el que está aquí en Primero de Reyes capítulo 8 verso 27, que Salomón le dice: ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. La pregunta es: ¿cómo hacen los mortales para meter a Dios en un laboratorio y estudiarlo? Entonces ya no podemos hablar de la teología como un simple hecho de estudio de Dios. El profeta Isaías, en su experiencia con el Señor, ahí en el capítulo 6, el versículo 3, él dice que esos ángeles, esos seres espirituales, esos seres celestiales, el uno al otro daba voces, y la expresión que salía de sus labios eran: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y esa es la expresión más alta y sublime que puede salir de nuestros labios para expresar la grandeza de nuestro Dios, porque Él es santo, Él es santo, Él es santo. Él es 3 veces santo. Pero aun cuando Pablo, el mismo Salomón y el profeta Isaías nos expresan estas grandes verdades de la Escritura, Dios es tan bueno y tan maravilloso que, sin embargo, aunque Él es el Dios soberano, el Dios sublime, el Dios santo, el Dios inescrutable, el Dios que es insondable, Él se ha dado y se ha revelado, o ha revelado lo necesario de su naturaleza para que le conozcamos, y al conocerle podamos servirle, podamos alabarle, podamos adorarle, y sobre todo podamos hacer su voluntad. Cuando yo hablo de la naturaleza de Dios, yo aquí no vengo a hacer una exposición de la plenitud de Dios. Yo vengo simplemente a mostrar algo que la Biblia describe de Dios, para que usted y yo tengamos algo de conocimiento de Él, para que a partir de allí nuestra vida pueda rendirse en adoración, nuestra vida pueda rendirse en alabanza, nuestra vida pueda rendirse en servicio a Él, nuestra vida pueda rendirse en santidad y en consagración a Él. Porque vuelvo y le reitero, no hay hombre alguno, no hay sabiduría humana alguna que pueda revelar la grandeza de un Dios tan infinito y tan inmenso como el Dios que la Biblia describe. Por eso es esencial que los hijos de Dios conozcamos al Dios a quien le hemos entregado nuestras vidas. Necesitamos eso. Necesitamos conocer al Dios que le hemos confiado nuestra existencia, nuestro futuro. Necesitamos conocer al Dios que le hemos confiado el sustento de nuestra familia. Necesitamos conocer al Dios que lo hemos proclamado como Señor y Dios de nuestras vidas. Necesitamos conocerlo. Con esta bendita verdad en mente, entonces, deseo que en esta oportunidad mencionemos por lo menos 3 atributos más de la naturaleza de nuestro Dios. El martes antepasado estuvimos hablando de 4 atributos. Hoy quiero hablar de otros 3 atributos de Dios. Y voy a hablarle en esta preciosa noche de uno de ellos. Y el primero tiene que ver con su omnisciencia, con la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y quiero que por favor me acompañe al Salmo 139 para que comprendamos esta gran verdad de lo que tenemos en Dios. Tenemos un Dios omnisciente. Los versículos 1 al 4 del Salmo 139, el salmista dice: oh Jehová,
Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dígale al que está a su lado, no te equivoques al pensar mal de mí. Para aquellos que creen que Dios no conoce sus intenciones de su corazón. Para aquellos que no conocen, para aquellos que no creen que Dios lee los pensamientos. Para aquellos que dudan de que Dios sondea mi corazón y mi mente. Para aquellos que se creen tan vivos para pensar mal de otros y hacer cosas indebidas en oculto. Le quiero en esta noche hablar del Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Usted podrá engañar a su mamá, usted podrá engañar a su papá, usted podrá engañar a su líder, podrá engañar a su pastor, podrá engañar a su esposa, podrá engañar a su esposo, usted podrá engañar a su profesor, usted podrá engañar a quien quiera de los seres humanos, y es probable que usted ostente de habilidad y es probable que usted ostente de capacidad inventiva para salirse con las suyas, pero delante del Dios eterno nada ni nadie puede salirse con las suyas, porque Él es el Dios que todo lo sabe. Él es el Dios que todo lo sabe. Aún no está la palabra en nuestra mente, en nuestra boca, y he aquí que Él ya sabe lo que vamos a decir. Hablaba en estos días con un pastor y llegamos a la conclusión que una de las cosas que está matando a la iglesia hoy en día es que la iglesia perdió el temor a Dios. La iglesia perdió el temor a Dios. Los líderes hemos perdido el temor a Dios. Nosotros tenemos más respeto por las personas que por Dios mismo. Se ha perdido el temor de Dios. De hecho, pocas veces usted escucha un mensaje con relación al temor a Dios. Porque el diablo sabe cómo trabaja. Y yo he entendido por qué hoy la iglesia no habla del temor a Dios. Porque tras el concepto de la famosa manipulación, y es que hablar del temor de Dios es meterle miedo a la gente, y a Dios no hay que seguirlo por miedo, y a Dios no hay que seguirlo por temor, y entonces eso es legalismo, y una iglesia que te asuste, y una iglesia que te diga esto, y una iglesia y un pastor que te hable de que Dios es fuego consumidor. Eso es para temer, para asustarte, para meterte terror. Y entonces nosotros los pastores lo que hicimos fue suavizar el mensaje. Y de alguna manera lo que le estamos diciendo a la gente es: viva como quiera que Dios prospera. Viva como quiera que a final de cuentas Dios bendice. Viva como quiera que a final de cuentas estamos bajo la gracia. Viva como usted le dé la gana. A final de cuentas Dios no castiga a nadie. De hecho, el infierno no se hizo para usted. El infierno se hizo para el diablo y sus demonios. Y dejamos ese mensaje allí entre medias verdades y medias mentiras. Y eso ha llevado a que la iglesia pierda el temor a Dios. Pero cuando yo voy a la escritura y yo encuentro una experiencia como la que vivió en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, en el capítulo 6, que cuando él entra en la presencia de Dios, dice que la gloria de Dios delante de él fue tan grande que él cayó como muerto. Y lo único que pudo expresar fue: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre impuro de labios y habitando en medio de un pueblo con un corazón impuro, mis ojos han visto al Rey,
Jehová de los ejércitos. Cuando uno ve la experiencia de un hombre como el apóstol Pablo, con su experiencia, el camino a Damasco, y Pablo puede reconocer que con quien se encuentra es el Verbo de Dios. Y la vida de Pablo inmediatamente es cambiada después de esa experiencia que tuvo Isaías allí con el Señor. Su vida jamás y nunca fue igual. El apóstol Pablo, después de ese encuentro con Jesús, su vida jamás y nunca fue igual. Pero uno ve la iglesia hoy, que la iglesia no teme a Dios, la iglesia no respeta a Dios, la iglesia no reverencia a Dios, y entonces vemos una iglesia que sabotea a Dios, vemos una iglesia que ha chiquitado a Dios lo hemos puesto de este tamaño, y entonces a Dios lo podemos mover de acuerdo a nuestra conveniencia, de acuerdo a nuestras necesidades, y para lo único que Dios es bueno para nosotros es para bendecirnos, para librarnos, para protegernos, para que nos supla de todo aquello que nosotros necesitamos. Pero no hemos conocido, no hemos podido comprender a un Dios que hay que honrarlo hasta con lo que pensamos, y que nuestras palabras y nuestra mente debe estar consagradas a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus pensamientos. Este maravilloso atributo de Dios nos dice que Él conoce todas las cosas del pasado, del presente y del futuro, con un conocimiento completo y correcto. Él sabe lo que va a pasar contigo mañana. Él sabe lo que va a pasar contigo entre 10 años, entre 20 años. Él ya sabe, Él ya conoce. Por eso es que usted no ve a Dios sorprendido por nada. Usted y yo nos sorprendemos de lo que nos pasa mañana. Usted y yo a usted y a mí nos asusta y nos aterroriza pensar que mañana puede pasar algo. A Dios no. Por eso es que cuando pasan las cosas, Dios no está cogido de los pelos pensando que va a resolver. Él ya conoce todo. Él ya lo sabe todo. Y a veces nuestro desconocimiento de Dios es lo que nos lleva a clamarle a Dios y a reclamarle, a ver, ¿por qué no te bajas de Yemenes a solucionar este problema? ¿Quién nos hemos creído? Él ya sabe todas las cosas. Él ya conoce todas las cosas. Pero también este atributo nos permite observar dos aspectos de la total sabiduría de Dios, los cuales son enfatizados aquí en las Escrituras. Y quiero hablar de esos dos aspectos importantes. Número uno, Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar. Dios tiene conocimiento de todo lo que ocurre en todo lugar. Esto nos permite entender que el hombre no puede esconderse ni de sus hechos, ni de sus pensamientos. No puede esconder sus hechos, no puede esconder sus pensamientos, no puede esconder sus acciones del alcance de Dios. No hay nada que hagamos que Dios no lo sepa, no hay nada que hagamos que Dios no lo conozca. Y escúcheme, porque viene algo que más adelante se lo voy a declarar. Todo lo que usted y yo hagamos, a Dios no lo va a tomar por sorpresa. Él lo sabe, lo conoce. ¿Qué podemos hacer a escondidas que el Dios del cielo no lo sepa? Veamos lo que nos dice la Escritura en un ejemplo extraordinario que encontramos. Segundo libro de los Reyes. Ayúdeme a leer el capítulo 5 y leamos la porción del versículo 15 al 27. Yo quiero que observemos esto. De pronto aquí encontremos identidad, de pronto nos identifiquemos con el accionar de un hombre que la Biblia nos va a revelar aquí. El capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Mire, le quiero poner rápidamente, antes que empecemos a leer, le quiero poner en contexto esta escritura hace parte de todo el proceso de sanidad que vivió Naamán, el rey sirio. ¿Se acuerdan? Cuando él va donde Eliseo, el profeta de Dios, un hombre leproso, un hombre que tiene una dificultad, su criada le habla que en Israel hay un profeta, y él va donde el profeta, y después de este hombre hablar con el profeta y de tanto insistirle, por fin él va y se zambulle 7 veces en el río y es limpio de su lepra, y en gratitud
por lo que Dios había obrado en la vida suya, en la vida de este hombre, un hombre rico, un hombre con capacidad. Él quiso honrar al siervo de Dios llamado Eliseo. Él quiso bendecirlo y le dijo a Eliseo: pídeme lo que necesites, yo te lo voy a dar. Eliseo le dijo: no tomaré nada de ti. Él le dijo: pues así tú no quieras nada, pues permíteme, yo tengo esto para ti. Eliseo se mantuvo en la postura de no recibirle nada a este hombre Naamán, pero dice la Biblia que al lado de Naamán, de Eliseo, perdón, había un criado suyo llamado Giezi. Y Giezi estaba escuchando toda la conversación del profeta Eliseo con Naamán, de cómo Naamán le ofrecía riqueza, le ofrecía dinero, le ofrecía cosas por gratitud a Eliseo, y Eliseo se resistía y se negaba a no recibirla. Y este Giezi dijo: pues sí, si usted, mi querido hombre de Dios, es bobito, yo no. Yo sí voy a aprovechar esta gran oportunidad, mi Señor. Así que esperó que Eliseo diera la espalda, que Eliseo se descuidara, y él fue tras este hombre Naamán, y entonces hizo la triquiñuela allá. Y mire lo que dice el versículo 15 en adelante: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Verso 16. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. ¿Cuántos saben que cuando uno está en la presencia del Señor, nadie lo puede venir a chantajear ni a manipular a uno con cosas? Cuando usted está en la presencia de Dios, usted sabe que usted depende de Dios, y que lo que usted hace lo hace para la gloria de Dios, y que usted no tiene que recibir prebendas de nadie, porque usted depende del Dios al cual usted sirve. Que los líderes aprendan esto. Hoy en día, hermanos, se ha prostituido el ministerio, porque todo el mundo quiere servir a Dios por riquezas, por bienes, y entonces cada milagro que ocurre lo cobramos. Cada milagro que el Señor hace, entonces pedimos la ofrenda por el milagro. Cada vez que Dios actúa, entonces están los famosos hombres de Dios: traiga la ofrenda, traiga para acá, traiga para acá. Aquí vemos a un hombre de Dios negándose a recibir. Y no porque no se lo merecía. Porque el milagro que recibió Naamán con toda su plata, en ninguna clínica lo hubiese podido recibir. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Pero cuando usted está en la presencia del Señor, usted tiene discernimiento. Y usted sabe cuándo recibir y cuándo no recibir. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Tremendo. Verso 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otro Dios, sino a Jehová. Tremendo. Una conversión, un nacimiento de nuevo. Podríamos hablar de Naamán, hay un nacimiento de nuevo. En esto, perdone Jehová a tu siervo, porque cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. El hombre está organizando todo de antemano. Él está diciendo: yo estoy bajo una autoridad, y es bajo la autoridad del rey, y es probable que por estar bajo la autoridad del rey, el rey me lleve al templo de Rimón a ofrecer sacrificio. Ahora Dios conoce mi corazón, está diciendo Naamán, que si yo entro al templo de Rimón y hago algo allí, que el Dios del cielo conozca que no lo hago porque yo estoy adorando dioses, porque yo tengo claro que no hay otro Dios sino el Dios de Israel. Tremendo eso, hermano. Versículo 19. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Verso 20. Entonces Giezi, aquí aparece el personaje.
criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: ajá, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Digan conmigo: la avaricia es terrible. Líderes, ojo con servir a Dios con avaricia. Si algo ha llevado, hermano, a desfigurar el propósito del evangelio hoy, es la avaricia de los hombres. La avaricia de los hombres. Y aquí vemos el modelo de un prototipo de liderazgo que no podemos imitar y que debemos cuidarnos. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La Biblia va a decir que codiciando muchos fueron traspasados de grandes perjuicios, de grandes males. Este muchacho está observando y él dice: no. Si mi Señor estorbó a este hombre para que le diera la ofrenda, yo voy a ir por ella. Tremenda. No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová. Oiga, mire, hermano, mire. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y sobre todo dice: vive Jehová. Esos son los que a nombre de Dios hacen cosas que Dios no los ha mandado. Mi querido siervo y sierva que está aquí en esta noche, el problema es que usted y yo estamos, y nosotros podemos correr el riesgo de eso también. Cuando tú no entiendes como líder que es Dios el que suple tus necesidades, tú vas a correr tras las prebendas de los hombres. Tú vas a correr tras las recompensas de los hombres. Y escúchame, que tú y yo necesitamos definir a quién queremos que nos recompense. O nos recompensan los hombres o nos recompensa Dios. O recibimos la recompensa de los hombres o recibimos la recompensa de Dios. A ver, defina. Allí está un hombre movido por la codicia de su corazón. Allí vemos el espejo de un hombre movido por la avaricia de su alma. Allí vemos el reflejo de un hombre que sirve, como dice la palabra de Dios, sirve al ojo. Sirve por prebenda. Si no me dan, si no me colaboran, es que tienen que pagarme, es que tienen que suplirme. Y es que si no me dan carro, casa, beca y vaca, conmigo no cuenten. ¿Quién es el que te sustenta? ¿Acaso tú no crees que Eliseo podía tener también necesidades? ¿Acaso tú no crees que Eliseo había podido y tenía todo el derecho de haber recibido de este hombre lo que le estaba ofreciendo? Pero yo quiero enseñarle otra cosa más. Este Giezi es el modelo de líderes que se benefician de la unción que Dios ha puesto en un siervo de Dios, en una sierva de Dios. Cuando yo leí este pasaje, yo podía recordar cuántos líderes bajo la unción que Dios nos ha dado como pastores en esta congregación se han beneficiado de lo que nosotros no hemos querido beneficiarnos. Y ojo con eso. Ojo con eso. Cuando leía esto recordaba una experiencia que unos 2 años atrás experimentamos, siendo enviados por la denominación a los Estados Unidos como delegados a la Asamblea General que hace la Iglesia Presbiteriana. Y es costumbre en las iglesias presbiterianas que cada vez que un pastor va como delegado de Colombia en el lugar donde ellos, a los Estados Unidos, pues sobre todo, en cada lugar ellos le arman a uno como pastor una agenda para que uno predique en la mayor parte de iglesias posibles.
Y si usted sabe que si hay algo que caracteriza a un americano es su generosidad, y cuando es cristiano más. Son generosos. Y me acuerdo que en la última congregación, antes de regresarnos, en la última congregación que prediqué, la congregación había preparado una ofrenda y ellos públicamente dijeron: mire, esta ofrenda, pastor, es para usted y su familia. Mi pastor me había dicho: hijo, el día que Dios le dé la oportunidad de usted estar por esos lugares y esta gente le llegue a ofrecer a usted algo así, siempre piense en la iglesia donde Dios lo ha puesto. Que la ofrenda la den, así digan que es para usted como pastor, dígales: yo doy la ofrenda a la iglesia, porque es una manera de ellos probar el corazón. Y uno no lo sabe. Y nosotros recibimos el sobre y dijimos: esta ofrenda es para la iglesia, porque si nosotros estamos aquí es primeramente gracias a Dios, y segundo por una iglesia que nos ha dado el voto de confianza, y nosotros estamos en construcción, así que esta ofrenda le cae muy bien a la iglesia para la construcción que estamos realizando. Ellos se quedaron mirándonos y nosotros llegábamos aquí un miércoles y el jueves ellos llegaban aquí, porque ellos venían a colaborarnos con la construcción. Y para nosotros fue un gozo cuando ellos tomaron la ofrenda y se la entregaron a la tesorera diciéndole: esta ofrenda la dimos para los pastores y ellos quisieron darla para la construcción. Yo le voy a decir una cosa en esta preciosa noche: esta gente no ha parado de enviar ofrendas a esta congregación. La semana pasada me llamaron y me dijeron: pastor, allí va una cosita para la iglesia, para la construcción. Pero ¿sabe qué tristeza me ha dado? Cuando muchos líderes se han aprovechado de esa unción, como Giesi. Yo no la recibo, mi esposa no la recibe, pero ellos reciben todo lo que les dan. Un corazón incorrecto. Porque esa es la forma como el enemigo trabaja. Dígame amén, que está entendiendo el mensaje esta noche. Tomaré alguna cosa de él, porque yo sí no soy bobo. Eso es lo que está diciendo Giesi. Ahora, y mire, yo me siento, y nosotros como pastores nos sentimos felices cada vez que vienen nuestros hermanos americanos acá y sirven y trabajan, y nosotros vemos cómo ellos bendicen a la gente, y yo me quedo observando, y yo veo a la gente, yo les veo la carita y digo: ahí va mi Giesi, Señor, ayúdalos. Ayúdalos. Ahí va mi Giesi. Ten piedad de ellos, Dios. Siervo así es, amado. Son Giesi. Se inventan cuentos. No lo haga, hermano, no lo haga. No aparente servir a Dios para que lo vean. No lo haga. Y así está diciendo: vive el Señor en cuya presencia estoy. Él está aparentando ser un hombre de Dios delante de un hombre que quiere dar una ofrenda, pero él sabe que él no es hombre de Dios. Él sabe que es un avaricioso, movido por su codicia. Él no es un hombre de Dios. El hombre de Dios es aquel que, habiendo visto la oportunidad, resiste la tentación y dice: no, yo no lo recibo. Yo no lo recibo. Yo no lo recibo. No lo hagamos así, porque esto nos trae problemas. Versículo 21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Versículo 22. Él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte. Ya introduce la mentira.
¿Cuándo había hablado Eliseo con él? Nunca. Pero ese es el corazón incorrecto de un líder que no teme a Dios. Un líder que no respeta a Dios. Un líder que ignora que el Dios omnipotente y omnisciente está presente en todo. Y aquí vinieron a mí en esta hora dos del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que me les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿De dónde este hombre se inventó eso? ¿De dónde se inventó Giesi semejante historia? Diga conmigo, un pecado atrae otro pecado. Cuando usted cede a un pecado, este pecado te mueve a otro pecado. Porque eso es como el imán. Versículo 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Imposible, Naamán no le iba a negar. O sea, recuerde que Naamán viene bajo la unción del hombre de Dios. Aló. O sea, Naamán acaba de experimentar la gloria de Dios, un milagro extraordinario. Naamán no le iba a negar. Toda vez que Giesi fuera el nombre de ¿quién? De Eliseo. Esos son los líderes que se benefician de la unción de otros. Oh, gloria a Dios. Oh. Y sabe una cosa, yo he aprendido, y esa es la razón por la que yo no me meto en negocio con nadie en la iglesia. ¿Sabe por qué? Yo estoy seguro, hermano, que si usted viene y me propone un negocio a mí, y yo acepto el negocio que usted me propone, y usted va y le dice a este hermano, y le propone el mismo negocio al hermano, a la hermana, a la hermana, al hermano, y óigame bien, y usted les dice, hermanos, ¿qué les parece? Les tengo sorpresa, el pastor Johnny está metido en el negocio. ¿Qué cree usted que van a decir ellos frente al negocio? ¿Qué cree usted que van a decir? Si el pastor está, yo voy a estar. ¡Yujú! ¡Yujú! ¿Por qué? Porque por alguna forma, de alguna manera, hay influencia. Y este sinvergüenza ha tomado el nombre del siervo de Dios para decir, vengo en nombre del siervo de Dios porque el siervo de Dios me mandó. Claro, si menciona a Eliseo, Naamán no le va a negar. No le va a negar. Tenga cuidado con su corazón. Cuando yo no le haya dicho nada, no diga el pastor me dijo. No peque, diciendo que yo le he dicho algo y yo no le he dicho nada. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que le llevasen delante de él. Le puso ayudante. Mire este sinvergüenza, oiga. Oiga, iglesia amada. Oiga, y en la iglesia de hoy hay gente así como Giesi. Ay, yo sé que este tipo de mensajes no ayuda mucho para uno decir gloria a Dios, amén. Yo sé que pero yo cómo hago, hermano, para no darles lo que el Señor puso en mi corazón darles. Mire, el martes hace 8 días yo tenía que haber dado esta palabra y el diablo hizo lo que quiso hacer para impedirme estar aquí. Veníamos a la hora precisa para llegar, hermano, y de repente todo se embolató y no pudimos llegar, hermano. Pero le dije, diablo, ni que te vas a escapar de esta. Porque ni muerto, porque me hubiera hecho algo para morirme, me hubiera levantado de la tumba. Porque esta palabra usted la necesitaba hoy en el nombre de Jesús.
Versículo 24. Y así que llegó a un lugar, subraya esa expresión, secreto. Porque los líderes incorrectos todo lo hacen en... que no se dé cuenta, que nadie sepa. ¿Y usted por qué le va a abrir su corazón? ¿Y usted por qué va a hablar? ¿Y usted por qué tiene que hablar con los pastores? ¿Y usted por qué tiene que decirle a su líder? ¿Y usted por qué tiene? ¿Y usted porque a ellos todo les gusta a las escondidas, lo secreto, porque es ahí donde se conoce el corazón de un verdadero siervo de Dios. Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, cuando estoy solo, cuando estoy sola. Allí donde los ojos del líder, allí donde los ojos de papá, de mamá, allí donde los ojos de los pastores no están, allí es donde se conoce qué nivel de santidad tienes o qué nivel de carnalidad y de inmundicia hay en tu corazón. Es ahí. Porque mientras estás delante de la gente puede ser que tú coges la muchacha de la mano y andan así, así a la distancia andan así. Te veo y no te conozco. Pero cuando están solo, entonces la coges y la macizas. La querés devorar. Eres un carnal. Eres un carnal hipócrita. Porque ante la gente te muestras, uy, santo es el Señor, aleluya. Oh, gloria. Amén, a mentiroso. Se llevó las cosas ¿a dónde? A un lugar. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Shh. No le digan a nadie. Shh. Tenaz eso, hermano. Shh. Vea, mi amor, vamos a hacer lo que vamos a hacer, pero que los pastores ni cuenta se den. Oye, ni cuenta se den. No le va a decir a los pastores. Ahora va a ir con su lengua larga y con su boca allá a abrirla ante la pastora, porque como todo usted se lo cuenta a la pastora, como usted todo se lo dice a la pastora, como usted dice... Yo sé que usted ha leído este pasaje de la Escritura, ¿sabe? Yo sé que usted lo había leído, hermano. Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su Señor como una ovejita muerta, una mosquita muerta. Ay, santo siervo, Señor mío, oh santo. Esos que cuando están delante de los pastores tiemblan. Eso. Siento la unción, pastor. Uno les ve la cara y uno... Y la pastora a ratos a mí me molesta porque dice, uy, mijo, usted es muy seco. Seco, déjame que yo estoy viendo a mi Giesí aquí. Yo lo estoy viendo. Yo estoy viendo a mi Giesí aquí. Esos que andan todos así, todos salameros y que, uy, mi pastor, uy, la unción. Yo lo digo, ay, con qué cosa rara andará este. Oiga, mire esto. Y Eliseo le dijo, Giesí, ¿de dónde vienes? Giesí. Interesante, ¿no? Hay preguntas que sobran, decimos nosotros a ratos. No, no es que sobren. Lo que pasa es que hay preguntas que quieren revelar la sinceridad de tu corazón. Y por eso se hacen. No es que sobra. ¿Para qué me preguntas si usted sabe? No. Dime de dónde vienes. Dime de dónde vienes. Yo quiero escucharlo de tus labios. Giesí, ¿de dónde vienes, Giesí?
Giesi, ¿qué has estado haciendo? Giesi, ¿estás ahí? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Diga conmigo, un pecado añade a otro pecado. Cero y van cualquier cantidad, hermano. No. Tu siervo no ha ido a ninguna parte, no. ¿Cómo se te ocurre? Yo no te he dejado. Giesi. Ok, Giesi, ok. Tremendo, hermano, tremendo esto. Esto parece como para uno escribir una novela, ¿cierto? Una novela o una película, la historia de Giesi. Tremendo. Él entonces le dijo, Giesi, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Giesi, dime una cosa, ¿es tiempo de tomar plata? Y de tomar vestidos, Giesi, es tiempo de tomar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas. Giesi, estamos en tiempo de que tú andes por ahí vendiendo la unción por un plato de lentejas, Giesi. Eso es poderoso, hermano. Mira, hermano, uno se ríe de esto, pero esto es profundo. Esto a uno le marca el corazón, ¿sabe? Esto a uno le pone el corazón a palpitar a millones, hermano. Porque cuántas veces nos hemos visto en el cuadro de Giesi. Cuántas veces hemos repetido en nuestro liderazgo, en nuestra tarea ministerial. Cuántas veces hemos repetido esta escena de Giesi. Y lo más triste de esto es que creemos que Dios no se ha dado ni por enterado. Y creemos, y muchas veces nos ostentamos de habilidades de que nadie se dio cuenta. ¿A quién queremos tomar de las narices? ¿A quién queremos tomar del pelo? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Porque a Dios nadie lo engaña. Por eso le decía que si hay algo que ha matado a la iglesia es la falta de temor a Dios, la pérdida de temor a Dios. Giesi ignoró que aunque el hombre de Dios había quedado atrás, la presencia de Dios estaba ahí con él. Él ignoró eso. Mi querido hermano, y cuando usted ignora la presencia de Dios, cuando usted ignora a Dios en sus asuntos, usted va a ser presa fácil del pecado y la maldad. Va a ser presa fácil de las tinieblas. No ignore a Dios. Dese cuenta que Él está en todo lugar. Dese cuenta que Él todo lo sabe. Dese cuenta que Él todo lo conoce. No nos equivoquemos, hermanos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pretendemos hacer cosas por allá bajo la mesa, escondidos, y creemos. Por eso es que dice la Biblia que el Señor aborrece el soborno. Por eso es que dice la Biblia que el Señor aborrece las cosas que se hacen por allá en oculto. Versículo 27. Por tanto, Giesi, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y Giesi salió de delante del hombre de Dios, leproso, blanco como la nieve. ¿Sabe una cosa? Pero es que como eso no pasa ahora, ¿cierto? Eso no pasa ahora. Eso no pasa ahora. Como ahora no pasa lo de los hijos de Elí. Entonces por eso usted mira a los siervos de Dios hoy sirviendo de cualquier manera. Los ministros del Señor no se santifican, no se consagran. Porque eso de que uno caiga como pollo en el altar, no, eso fue allá. Pero acá no. Ahora estamos en la gracia. No, eso de la lepra, eso fue con Giesi, pero con nosotros
No, yo no creo que el pastor Johnny tenga tanto poder para que a mí me salga lepra. Sí, mi querido hermano, físicamente no se te ve la lepra, pero espiritualmente andas leproso, andas seco, andas sin fruto. Tu ministerio se muere. El don, la capacidad, el talento, la habilidad que Dios te dio, se seca. ¿Se acuerda que le dije que la base de nuestra alabanza, adoración, nuestro servicio y nuestra consagración, la base y su fundamento es el conocimiento que tengamos del Señor, de nuestro Dios? ¿Se acuerda que le dije esa premisa? Que le dije que no la fuera a olvidar. Porque es que ahí está el secreto de la vida con el Señor. Estamos viendo a un hombre que ignora la omnisciencia del Dios Todopoderoso y se va y hace lo que quiere. Mire, yo no tengo afán de avanzar en este mensaje, porque quiero darlo tal como el Señor me lo dio. No quiero saltarme nada, porque yo quiero mostrarle otro ejemplo de la Biblia que causa escalofrío cuando uno lee eso. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5. Hágame saber que está recibiendo la palabra del Señor en esta noche. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre, lea conmigo, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad. Verso 2. Y sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, Ananías, ¿en cuánto vendiste la heredad? Oye, a mí me fascina, hermano, cómo esos hombres de Dios tenían el tacto para confrontar la maldad y el pecado. ¿Qué es lo que nos hace falta a los siervos de Dios, a los pastores hoy? Nos hace falta confrontar la maldad. Venga, hermanito, ¿usted en qué anda? A pie, pastor. No te estoy preguntando de eso. Mira, hermano, lo que te quiero enseñar en esta preciosa noche. Cuando uno quiere desarrollar un liderazgo contundente, cuando uno quiere desarrollar un liderazgo de poder, tú vas a tener que permitir que tus líderes se te metan al rancho. Porque hay gente que dice, mire, yo vengo a la iglesia, sí, yo sé que usted es el pastor, pero usted no se me va a meter en la vida. Entonces no me digas que soy tu pastor. Porque si tú me identificas a mí como tu pastor, yo voy a hacer lo que hizo Pedro con Ananías. Venga, hermanito. Tremendo eso, hermano. ¿Cuántos estarían dispuestos a eso? No. Mire, pastor, allá no se me meta. No. Ese asunto lo manejo yo, pastor. Ni al Señor le he permitido que se meta. ¿Va a venir usted a meterse en dónde, pastor? ¿Ahí? Y mire, la estrategia del enemigo para tenerle cuerda pisada a la gente es esa. Usted quiere vivir una vida cristiana libre, usted quiere vivir una vida cristiana con la frente en alto, permita que todos sus movimientos, sus autoridades lo sepan. Yo lo voy a volver a repetir porque esto es poderoso. Lo que pasa es que hemos perdido hoy tanta confianza en los hombres de Dios
Hemos perdido tanta confianza en las autoridades espirituales que la gente no cree el poder que tiene el dejar el que mis movimientos, mis autoridades lo conozcan, la conozcan. Pastor, voy a estar acá, voy a moverme aquí, voy a estar con fulanito, sutanito y penganito. Pastor, aquí voy a estar, así que no te preocupes. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama cobertura. Eso se llama cobertura. Y cuando tú tienes cobertura, tú estás protegido. Porque cuando el diablo se quiera levantar contra ti, no lo podrá hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes cobertura. Y el hombre Ananías fue y vendió su lote de tierra. Y se vino donde Zafira, su mujer, y le dijo, bueno, nos vamos a ir de paseo tú y yo. Y vamos a dar la mitad de esto a la iglesia. No vaya a decir nada. Coma callada, por favor. Recuerden que en esa época, dice la Biblia que todos los que tenían sus bienes los traían, ¿dónde? A los apóstoles. Todos tenían las cosas en común. Nadie podía tomar ventaja de los demás. No era posible que todos trajeran sus propiedades y las vendían y las ponían a los pies de los discípulos. Y ahora quiso jugar de vivo, velo. ¿Cuántos líderes a veces quieren jugar de vivos con el Señor? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Pero acaso no era con los apóstoles el asunto? ¿Por qué menciona al Espíritu Santo ahí? ¿Acaso el recurso que iban a obtener de la venta, acaso era para el Espíritu Santo? ¿No era para los apóstoles que dice la Biblia? ¿Por qué menciona al Espíritu Santo? Vuelvo y le recuerdo, el grave problema que tenemos como iglesia, ¿sabe cuál es? Que hemos perdido el temor a Dios. Entonces creemos que cuando yo le miento al hermano, yo pienso que le estoy mintiendo a él. Yo no le estoy mintiendo a él, yo le estoy mintiendo al Señor. Yo le estoy mintiendo al Señor. Cuando yo le miento a mi papá, yo le miento a mi mamá, cuando yo le miento a mi líder, cuando yo le miento a mi pastor, yo no le estoy mintiendo a hombre alguno, yo le estoy mintiendo es a Dios. Por eso la pregunta de Pedro, ¿por qué dejaste que Satanás te engañara y mintieras al Espíritu Santo? Y nótese que los dos ejemplos están contaminados de mentira. Tanto Giezi como Ananías y Zafira su mujer, los dos personajes, los tres personajes, mienten. Tenemos que renunciar a la mentira, hermano. Debemos aprender a hablar la verdad. Hablemos la verdad, cuéstenos lo que nos cueste. Seamos transparentes. No deje que la mentira se convierta en un derecho legal sobre su vida, a través del cual Satanás le sabotee el plan y el propósito que Dios tiene con usted. No lo permita. Y sustrajeses del precio de la heredad que vendiste. Número 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Aló. ¿Usted cree que yo me le estoy inventando cuento acá? Esa es la palabra de Dios, hermano. No mentimos a los hombres, mentimos a Dios. 5. Al oír Ananías estas palabras, quedó como frisbee, con las patas para arriba el hombre. Ay. Ole, no lo tocó, solamente le dijo esas palabras y Señor, dame ese poder que le diste a Pedro, Dios.
Señor, a partir de esta noche clamo por ese nivel de unción. Yo creo que a ese ritmo la iglesia se santifica. ¿Usted se imagina que? No me lo quiero imaginar. Toda la iglesia en alborada. Espíritu Santo revela. ¿Usted se imagina en la consejería? ¿Se imagina usted en esa oficina, el negro allí, escuchando, y cuando abriera la boca, hermano, ¿y qué has hecho por tu casa? Sergio, venga, sáquelo. El conserje, hermano, no sería conserje y no sepulturero, hermano. Saque gente, saque gente, saque gente. Yo creo que se acabarían las consejerías, hermano. Nadie se acercaba por acá a pedir consejerías. Tremendo. Mire, cayó y tiró las paticas para arriba el hombre, y vino un gran temor sobre todos los que lo... Claro, hermano, imagínense, eso causó que terror. Ahora los discípulos están matando gente. Abren la boca y no desciende el poder del Espíritu Santo para ser sanados, para ser investidos del poder de lo alto, sino que hablan, y esa gente, los que están cerca a ellos, se mueren. Diga conmigo, porque la paga del pecado es muerte. Aquí se ve un acto de muerte literal. Pero mis hermanos, es probable que con nosotros no pase de forma literal. Pero ¿cuántos de nosotros estamos muriendo lentamente? Espiritualmente estamos muriendo lentamente, lentamente, lentamente. Nuestra capacidad espiritual se va perdiendo, nuestro ímpetu espiritual se va secando, nuestro vigor espiritual se va disminuyendo. ¿Solo por qué? Porque hemos dejado que un pecado entre a nuestro corazón. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron de una vez, hermano. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Santo Dios de gloria. Verso 8. Entonces Pedro le dijo, Zafira. Yo me imagino a Pedro allá en su oficina. La que sigue. No, y yo me imagino la Zafira andando así toda. Hermano Pedro, bendiciones, aleluya, gloria a Dios. Yo me la imagino entrando, porque ella no sabía nada. Acaba de decir la Biblia eso, ¿no? Ella no sabía nada. Yo me la imagino así, porque cuando alguien ha cometido errores, cuando alguien ha mentido, usted lo ve que anda así todo lamparoso. Yo me imagino a Zafira, oh gloria a Dios. Hermano Pedro, se siente la unción aquí. Ha estado orando. Y yo me imagino a Pedro por dentro, espérate lo que te viene. Bendita del Señor, espérate nomás. Y entonces le hace la pregunta que a ratos sobra, pero es la pregunta que revela la condición del corazón. ¿Vendiste en tanto la heredad? ¿Cómo reaccionaría usted que hoy su pastor le preguntara, hermano, ¿te ganaste tanto? Tan atrevido este pastor. ¿Quién le ha dado autonomía a usted para que se meta? Eso es privado, eso es de mi vida privada. Pues créeme que acá no era tan privado. Por eso es que yo digo que la iglesia de los hechos debería haber seguido. Pero es que hoy la iglesia se ha vuelto muy independiente, sí, se pasa por alto cosas que uno dice, oh Dios. Ahora, tranquilo, que yo no le voy a preguntar si usted vendió en tanto la heredad. No se preocupe. ¿Y sabe qué dice? Que ella dijo que sí, en tanto la vendimos. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? En otras palabras, ¿por qué te volviste cómplice?
Mi querido hermano, no se vuelva cómplice de un pecado. Porque se seca el que peca y usted que es cómplice también va a caer. Oye, cuando alguien venga a seducirlo con cosas inapropiadas, dígale, hermano, un momentico. Hermano, mira, yo te agradezco mucho que tú me tengas confianza. Pero lo que tú tengas que hablar, háblalo con quien tengas que hablarlo. Conmigo no, hermano, yo no. Yo me llamo Johnny, no Zafira. No entendieron. He aquí a la puerta los pies de los muchachos que han sepultado a tu marido y vienen por ti. Oye, bravo ese pastor Pedro. Esas consejerías no eran tan productivas, hermano. Versículo 9, versículo 10. Al instante ella volvió, hermano, frisbee. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron tostada, hermano. Y la sacaron y la sepultaron juntamente con su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo le dije que uno de los problemas, y lo vuelvo a reiterar, que la iglesia, que ha llevado a la iglesia a vivir una vida cristiana muy pobre, es que hemos perdido el temor de Dios. Y yo creo que necesitamos pedir a Dios que el Señor se manifieste con poder para que la iglesia vuelva a recuperar ese temor a Dios. Y cuando leo estos pasajes de la Biblia, Dios lo sabe, no es mi intención generar ni terror ni miedo en su vida. Solamente quiero mostrarle lo que la Biblia dice y lo que puede pasar con nosotros, quizás no de forma literal como allí se establece, pero su vida espiritual puede comenzar a tener problemas. Si usted no aprende a entender que el Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, te sigue los pasos, te sigue las huellas, cuando sales de casa, cuando estás solo, cuando estás frente al aparato electrónico, cuando estás frente al computador, frente a la pantalla, cuando estás frente al televisor, cuando tienes la oportunidad de tomar lo que no es tuyo, cuando se presenta la oportunidad de mirar lo que no tienes que mirar, el Señor está ahí. Cuando te subes al carro, el Señor va contigo. Cuando sales solo, cuando sales sola, el Señor va a ir contigo. O sea, tú no puedes decirle al Señor, Señor, quédate aquí, mientras tanto yo voy y peco y vengo ahora y te tomo otra vez. Oye, espérame, Señor. No, el Señor no hace eso. ¿Cómo hacemos para quitarnos al Señor de encima si Él habita en nosotros? ¿Cómo hacemos para dejarlo allá mientras nosotros vamos, pecamos y volvemos y lo tomamos? No, eso no se puede hacer. Eso es imposible que ocurra. ¿Sabes? Por eso es que el Espíritu Santo se apachurra en nuestros corazones. Por eso es que Él se contrista. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo hacemos partícipe de nuestro pecado. ¿Sí? Cuando el joven y la jovencita fornican, el Espíritu Santo no es que cierra los ojos y diga, ay, yo no voy a ver eso. No, Él está ahí. Él está ahí. Y cada acción inapropiada que tú haces, lo haces testigo a Él de tu pecado. Lo haces testigo a Él de tus cosas indebidas. Lo haces testigo. Y esa es la razón por la que espiritualmente comenzamos ¿a qué? A morir. ¿Por qué? Porque lo hacemos testigo a Él de nuestras maldades y de nuestro pecado. En el libro de Apocalipsis, cuando el Señor escribe a las iglesias del Asia Menor, Él describe en esos capítulos del 2 en adelante, Él describe claramente no solo sus acciones, sino la condición espiritual en la que ellas se encontraban. Los que han leído Apocalipsis se dan cuenta que el mensaje a las 7 iglesias, el Señor, si algo hace el Señor es que Él pone en evidencia
no solamente las acciones que ellos cometían, sino la condición espiritual en la que se encontraban. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, te recomiendo que te arrepientas y vuelvas a hacer las cosas que antes hacías. Tengo contra ti que aceptas a los brujos, a los hechiceros, a los falsos profetas, los aceptas. Yo te animo a que te vuelvas a mí, porque no solamente era la acción, sino la condición. O sea, aquí no es simplemente ver la acción de unos personajes como Giezi, como Ananías y Zafira. Aquí es ver la condición en la que estos seres, estas personas quedan. Mi querido hermano, no es simplemente la acción, el pecado como tal, es la condición en la que quedamos después del acto, después de la acción. Porque nos olvidamos que el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce, no pierde de vista nuestras acciones. Y yo quiero orar en esta noche para que el temor del Señor esté en nuestros corazones y que nosotros entendamos de una vez por todas que nuestro Dios todo lo sabe, que no hay cosa que hagamos que de su mirada se esconda. Yo quiero invitarte en esta noche para que delante del Señor tú te postres, lo adores, lo exaltes, pero que esta noche sea una noche de decirle, Señor, que tu temor esté en mi corazón, Señor. Dame tu temor, Señor. Dame tu temor, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por hablar a nuestro espíritu. Gracias por confrontarnos de la manera que lo has hecho esta noche. Gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, pone temor y reverencia en nuestros corazones. Esta noche, Señor, clamamos a ti. Señor, clamamos por tu perdón. Señor, estos dos personajes de la Biblia, estos dos textos de la Biblia, Señor, donde nos muestran a estos personajes, Giezi, Ananías y Zafira, Señor, nos dejan ver, Señor, cómo un pecado atrae otro pecado. Señor, guárdanos de ignorar que nuestras acciones son vistas por ti, Señor. Guárdanos de ignorar, Señor, que tú has prometido no dejarnos, Señor, y ese no dejarnos es que no podemos zafarnos de ti. Para bien o para mal, tú no nos dejarás, ya sea para guardarnos, ya sea para protegernos, ya sea para cuidarnos, ya sea para bendecir nuestras vidas, como también, Señor, para mirar nuestra maldad, para mirar nuestro mal proceder. Tú no nos dejarás, Señor, porque tú no nos sueltas cuando vamos a pecar y luego nos recoges para estar con nosotros. Señor, tú has dicho que has venido a morar en nuestros corazones. Y en esta noche tu iglesia clama, Padre, para que tu temor vuelva al seno de la iglesia, Padre. Yo oro en esta preciosa noche para que el temor de Jehová vuelva al corazón de los jóvenes, de los niños, de los hijos, para que el temor de Dios venga a los varones, a los hombres, a los casados, a los solteros. Que el temor de Dios venga a las mujeres, a las madres, a las esposas, a las solteras. Que tu iglesia vuelva a tener el temor tuyo. Que sepamos reverenciarte en todo tiempo y en todo lugar. Señor, guarda a la iglesia del libertinaje. Guarda a la iglesia, Señor. Guarda
Guarda la iglesia, Señor, de convertirse en una iglesia sin vergüenza, Señor. Guarda la iglesia, Señor, de convertirse en una iglesia, Señor, sin escrúpulos. Guárdale, Señor, la iglesia de convertirse, Padre mío, en un centro de maldad y de pecado. Señor, que tu iglesia sea el lugar de tu presencia. Que la iglesia sea el lugar de tu habitación. Que la iglesia se convierta en tu propia casa, donde tú vienes a habitar y a morar en medio nuestro. En el nombre de Jesús, dígale, Señor, trae tu temor a mi corazón. Trae tu temor. Vamos, hable con Dios allí en esta noche. Dígale, Señor, yo necesito tu temor. Nada como tu temor me frenará de pecar. Nada como tu temor me permitirá mantenerme en integridad. Nada como tu temor me permitirá, Señor amado, respetarte. Nada como tu temor, Señor. Por eso en esta noche clamamos tu temor, Dios. Clamamos tu temor, Señor. Clamamos tu temor, Dios mío. Clamamos tu temor, Señor. Quita toda falsedad. Quita todo aquello que hay en nuestra vida que no te agrada. Quita el pecado, quita la maldad. Hoy clamamos por un corazón limpio. Hoy clamamos por un corazón limpio, Señor. Hoy clamamos por un corazón puro, Dios. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo redarguya cada vida en esta noche. Que tu Espíritu Santo redarguya cada corazón, Señor. Y, Señor, tu temor infunda santidad en nuestros corazones. Te lo pedimos en esta noche, Dios. Te lo pedimos en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.